Soulmate Set Me Free era lo que sonaba en el aire de Moneymaker. Lo veo muy emocionado el señor Santiago dos Santos. ¿Saben por qué? Porque esta es la última emisión. Completamos esta primera temporada, me atrevo a decir. Así le metemos un poco de presión al productor. Terminamos la primera temporada de Moneymaker hoy. Y ya es momento de ingresar al tema central, que algo ya estuvimos anticipando con Caro González Portino. Sí, el tema central de esta emisión número 18 es liderazgo. Y qué mejor que tener a Caro González Portino, quien tiene su sitio, carogplifecoach.com. Exactamente. Donde ella brinda todo tipo de cursos, referido más que nada, obviamente, al coaching, a quien tenga que tener éxito, si se quiere, en su tarea, esté medio trabado, necesite consejos, un soporte, ayuda constante. Sí. Caro te va a dar una mano, coach internacional certificada en la escuela de Anthony Robbins, creadora de CHE, coaching holístico de empoderamiento. No sé por qué lo dije en inglés. Sí, yo tampoco, pero CHE. Porque venía a hablar del señor Robbins. Tal cual, no, porque las siglas se suelen, cuando hay muchos invitados siempre de afuera, que tuvimos a lo largo de Moneymaker, suelen ser siglas en inglés, pero en este caso tenemos a alguien local. Así que, Caro, queremos que nos cuentes, entrándonos en el tema de una, ¿qué es el liderazgo? Bueno, en principio, digamos, me quiero basar en esto que hablamos antes, que vos decías, bueno, no tiene que ver con ser jefe, etcétera. Claramente, el liderazgo no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con una posición jerárquica, sino que tiene que ver con un conjunto de habilidades que tiene una persona. Esas habilidades, ¿para qué son? Para poder guiar, para poder influenciar a otras. Es un rol, se podría decir. Exactamente, es un rol, exacto. No es una posición jerárquica. Muchas veces las personas preguntan si uno nace líder o si se puede hacer líder. La realidad es que uno, digamos, puede nacer con esas habilidades ya innatas y que le salgan naturales y orgánicas, o puede cultivarlas, no hay ningún problema. Lo que es interesante tener en cuenta es que el arte del liderazgo tiene que ver con la influencia, y ahí es donde se marca como una delgada línea con lo que puede llegar a ser la manipulación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno maneja la energía del liderazgo hacia el ganar, hacia donde todos ganan, estamos hablando de influencia y liderazgo. Cuando ganan unos pocos, podemos estar hablando de otro tipo de cosas, ¿sí? Ok. Bueno, algo habíamos estado hablando en la emisión anterior, que hablamos sobre persuasión, la diferencia entre persuasión y manipulación. Hacia allí vamos. Exactamente. Bien, y hablando justamente de liderazgo, hay distintos tipos de esta terminología, ¿no? Sí, algo que antes de entrar en los diferentes tipos de liderazgo, lo que me parece importante es entender que el líder se incluye dentro de una situación, no es una situación o un contexto que se adapta a un líder, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de liderazgo son solicitados por diferentes contextos o situaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, el liderazgo autocrático, que tiene que ver con una persona que toma las decisiones unilateralmente. Eso a veces puede ser mal visto, pero hay contextos en los que es necesario un líder de ese estilo. Imagínense, por ejemplo, el jefe de una cuadrilla de bomberos. Si empieza a consultarle a todo el mundo qué hacer, obviamente los resultados no son los esperados. Entonces, claro, en ese momento tiene que haber una única voz que decida. Por eso digo que las circunstancias llaman diferentes estilos de liderazgo. Después tenemos el liderazgo democrático, donde sí se busca el consenso, donde sí se consulta a todas las partes involucradas. Por ejemplo, un diputado puede ser un líder democrático, ¿sí? Porque tiene, digamos, el consenso de las personas que lo apoyan y también de sus pares. Asesores. Claro. Exacto. Después está lo que se llama el liderazgo laissez-faire, que tiene que ver con dejar hacer, que es, bueno, yo te entrego las herramientas, yo te explico cómo son las cosas y vos me llamás si me necesitas, ¿sí? Eso muchas veces sucede en la educación, en las empresas, digamos. Este tipo de liderazgo está bueno, o sea, es muy interesante, pero ante una situación de crisis o de emergencia requiere otro tipo de dinámica. Hay que tener cuidado con ese, porque a veces es el líder vago también, ¿no? Claro, bueno, hagan. Cualquier cosa me avisas, claro. Después está lo que llaman el liderazgo carismático, que, bueno, obviamente una persona que tiene cierto carisma, cierta capacidad de seducción, de comunicación, que influencia a otras personas. ¿Cuál sería el downside de este tipo de liderazgo? Bueno, que muchas veces puede ser como un arma peligrosa cuando nos encontramos en el terreno de la influencia por hipnosis o por seducción, ¿no? Y terminamos cayendo en fanatismos o seguimientos ciegos, ¿no? Si no hay otro tipo de sustento a este tipo de liderazgo.
Después podemos hablar del liderazgo lateral, que tiene que ver con esto que hablábamos antes. No requiere una posición específica, sino un miembro, una persona que es parte de un equipo y que asume ese rol para una determinada tarea. Yo soy par tuya, pero en este proyecto yo soy líder. Y es algo que se da espontáneamente en este caso, sería. Suele darse espontáneamente, sí. O según, digamos, si hay una persona en algún puesto que puede ver ese líder natural en ese equipo, lo puede designar, pero generalmente surge naturalmente. Después nos vamos a lo que claramente era, Steve Jobs, el liderazgo visionario, que tiene que ver con esas personas que pueden ver más lo que es el big picture, ¿no? El hecho de ver cambios de rumbo de un emprendimiento, hacia dónde vamos, grandes decisiones, pensamiento abstracto. Son personas de grandes pensamientos que después a la hora de ejecutar se corren, digamos, del espacio. Después está el líder, digamos, que se basa en lo que vamos a llamarlo coaching, ¿no? Que es un líder que se ocupa de que las personas que lo siguen puedan detectar y reconocer cuáles son sus valores, sus motivaciones, sus sueños, su poder personal para poder ejecutar una tarea determinada. Yo te empodero a través de mi confianza en que vos podés generar determinadas cosas. Después tenemos el liderazgo, por ejemplo, que tiene que ver con una persona que se establece un determinado estándar, lo cumple, es congruente e inspira a los demás a hacer de la misma forma, ¿sí? Entonces, hay muchos más estilos, pero lo que vuelvo a rescatar, es importante, es que dependiendo del contexto vamos a necesitar diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de estilos de liderazgo. Claro, por momentos, de hecho, uno mismo puede ser líder, por ejemplo, en un momento puede ser líder democrático y puede ir fluctuando entre los distintos tipos de liderazgo. Exactamente. Claro, ya nos vamos adentrando más en este tema. Recién nos diste una descripción muy interesante y que creo que a más de uno nos dejó pensando, ¿no? Con Santi por momentos nos mirábamos, porque a uno se le van viniendo imágenes, ejemplos a la cabeza. De personas. Sí, aquellos que tuvieron a nosotros a cargo en distintas labores o mismo compañeros o gente que desde el ejemplo de por sí o desde estar encima o de dar libertades ha marcado liderazgos y otros que tal vez no lo han hecho, que ya vamos a repasar esto de un poco del antilíder, si se quiere. Totalmente. Pero, a ver, Caro, si vamos un poquito más allá en la definición, ¿qué implica ser un líder? A ver, viste que yo dije que el liderazgo es como el arte de la influencia, ¿no? De movilizar la energía de la influencia. Si empezamos a desglosar esa influencia, podemos llegar a varios elementos. O sea, un líder tiene que tener una visión muy clara, tiene que saber a dónde quiere ir, por empezar, ¿no? Tiene que tener motivación propia y capacidad de motivación a los demás. O sea, entender de qué manera generar ese motor para que los demás quieran seguirlo. Tiene que servir, esto es importante, porque muchas veces creemos que el equipo está al servicio del líder. No, el líder está al servicio de su equipo, digamos. Es el que tiene que detectar quiénes lo están siguiendo para poder bajar, digamos, la línea de influencia exacta, justa. Debería ser el que menos descansa, ¿no? Por supuesto. La empatía, por supuesto. Mira, el otro día estaba viendo una entrevista de Tony Robbins a Richard Branson, donde le decía, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen líder, ¿no? Y Branson decía, tenés que ser un people person, o sea, tenés que ser una persona que sepa captar a otras personas, porque puedes tener ideas maravillosas, pero si vos no podés bajarlo a entender qué es lo que le está pasando a la persona que va a trabajar con vos, no va a servir de nada. No sirve, exacto, no sirve de nada. Creatividad, otra de las características que también fuimos mencionando en otros episodios con Bárbara Corcoran y demás, ¿no? El hecho de que tiene que tener una capacidad de disrupción para incentivar el motor creativo en quienes están a su alrededor. La exigencia, por supuesto, empezando por ser ejemplo él, ¿sí? De establecer un estándar, que también lo habíamos hablado con Warren Buffett, ¿no? Lo de establecer un estándar elevado y que los demás lo puedan seguir. Capacidad de dirección, de formar equipos efectivos, de asumir riesgos, capacidad de decidir. Eso es muy importante. Muchas veces se establecen escenarios en los que es muy difícil tomar una decisión. Y tiene que haber una persona que tenga la capacidad de decir, ok, no tenemos todo garantizado en esta decisión, pero vamos por acá. O sea, eso también es súper importante. El ingenio y la habilidad para lidiar con recursos escasos, si se quiere. O sea, esto que hablamos de Branson, que su estrategia de marketing era hacer esas grandes parafernalias que seguramente le saldrían, obviamente, muy caras, pero más baratas que una campaña de marketing de un año de duración, claro, por ejemplo.
y rendía. Exacto. Tiene que tener la cualidad de inspirar, que es ser ejemplo, digamos, y no influenciar directamente, sino de inspirar y de servir un propósito que lo trascienda a él mismo, ¿no? Acá es cuando vemos el tema de quizá lo de que ganen todos o lo de la manipulación. Hay veces que sirven un propósito que solamente los beneficia a ellos. Bueno, cuando es en el momento que se complica un poco. Infinitas características de cómo ser un buen líder, qué implica ser un líder, los distintos tipos del mismo en distintas circunstancias. Nos los está contando Caro González Portino. Vamos a un temita musical, Andrés Lamuedra, y continuamos con mucho más de este tema bastante interesante que a todos aquellos emprendedores, oyentes, obviamente de Moneymaker, que quieran saber cómo se compone un buen líder, es una emisión para tener, obviamente, en cuenta. Para tener de referencia. Santi, un tema que te va a gustar mucho a vos y te va a hacer emocionar, yo lo sé. Esto es Moneymaker, Jimmy Sachs. Así comenzamos nuestra primera emisión de Moneymaker y así la cerramos. Es medio capicúa esto. Primera temporada de Moneymaker está diciendo adiós con la música. Moneymaker, Jimmy Sachs, lo que sonaba en esta emisión despedida. Estamos cerrando la primera temporada de Moneymaker, esta serie radial internacional, emisión número 18. Lo veo muy movilizado, Santi dos Santos. Tengo cierta nostalgia constantemente en la vida, así que no es fácil para mí hacer un último programa, pero bueno, no importa, hay que ponerle onda, y onda son los que tienen los líderes, justamente para llevar un equipo a cabo
Y estamos con Caro González Portino, quien nos ha contado muchísimas historias de éxito de muchísimos líderes y hoy está desarrollando esta temática para el cierre de esta serie radial, justamente de estrategias de negocio. Sí, ya me pone tan mal este cierre que ya ni puedo ni armar oraciones. Mire cómo estoy. No le teníamos que avisar que era el último. Tal cual. ¿Para qué me avisaron? Ya hace 5 programas que lo vengo contando que es el último, así que ya estaba al tanto que el 18 era el último. Caro, queremos saber cuáles son las condiciones que debe tener alguien para ser un líder. Las condiciones. A ver, mira, lo primero que se me ocurre, principalmente tiene que tener un compromiso con la misión para la que es asignado o convocado. Tiene que saber comunicar la visión que se tiene en un proyecto determinado. Tiene que ser una persona que tenga confianza en sí mismo, ¿no? Que tenga certeza en sí mismo y también confianza en quienes lo acompañen. Tiene que tener integridad personal. ¿A qué me refiero con integridad? A hacer lo que digo y decir lo que pienso, digamos, ser consecuente en esas cosas, en pensamiento, palabra y acción. Tiene que ser una persona que tenga hambre de cambio, ¿no? De generar cosas nuevas. O sea, esto que habla, mantente hambriento, mantente alocado, bueno, es una cualidad de un líder, el estar queriendo constantemente generar cosas diferentes. Ser un comunicador efectivo, porque de nada sirve tener las mejores ideas si no las puedo comunicar. Eso te iba a decir, me quedaba pensando en el rol de la oralidad como mínimo, ¿no? Porque supongamos que, bueno, por ahí nos toca ser líderes y no nos destacamos para escribir algo, pero bueno, le podemos llegar a pedir a alguien del equipo que lo haga. Pero si no tenemos una buena oralidad para comunicarnos con el equipo y transmitirle toda esta estrategia que la podemos tener en la cabeza... Exacto, es que como todo un puente que se corta, si no. Y mira, lo que facilita muchas veces el poder transmitir efectivamente lo que necesitamos es tener esta claridad de la que te hablé antes. Yo tengo que saber hacia dónde quiero ir, quién soy, quién es mi equipo, y a partir de ahí puedo llegar a generar una transmisión más efectiva de lo que tengo en mente, ¿no? Ser un estratega también es importante. Algo que es interesante es, porque no todos los grupos reciben al líder de la mejor manera, ¿no? Tener una capacidad de romper patrones de resistencia, de tener ciertas habilidades, de decir, bueno, no sé, utilizo el humor, utilizo el amor, utilizo la escucha activa, lo que sea, para romper patrones de resistencia dentro de un equipo. Eso es súper importante. O puede ser una resistencia más fuerte también. También. Pero bueno, saber leer el contexto para ver qué se necesita. Exacto, al conocer a tu contexto, saber qué es lo que necesita. Tener mucha perseverancia, tener mucha flexibilidad, ser una persona auténtica y congruente, creo que eso es una de las cosas más importantes. El líder forzado uno lo ve. De ahí en adelante se construye, ¿no? Exacto. Cuando uno ve una persona que está forzando su supuesta autenticidad, uno la nota automáticamente porque encuentra una incongruencia en el lenguaje no verbal, en un montón de cosas, aunque es algo muy inconsciente, pero uno lo detecta y no le cree. Y eso es súper importante. Es cuando uno dice, este tipo no me cierra. No sé por qué, pero no me cierra. Exactamente, Se a hace eso me refiero. Simpático. Sí, pero hay algo que esta persona que no me cierra y es porque esa persona está siendo congruente y auténtica. Aparte, el líder es alguien que está muy observado naturalmente por todos sus compañeros, porque de él dependen muchísimas decisiones. Exacto. O mismo reconocimientos laborales, tal vez algún ascenso, alguna recomendación, alguna posibilidad, o el estatus que se viva constantemente día a día en el trabajo, dependen del líder, y si no es consecuente constantemente, absolutamente, es muy difícil. Yo creo que es preferible que un líder diga la verdad, que no sé hacia dónde ir, que, digamos, mentir una cierta certeza que se le percibe que no es así, porque genera muchísima incertidumbre en su equipo, en ese caso, ¿no? O sea, por eso digo, la congruencia y la autenticidad son fundamentales. Y las etiquetas entre compañeros empiezan a correr rápido si uno no es consecuente. Exactamente. Algo que estaba pensando recién en base a esto que decías, un líder se construye muy de a poco, pero se puede destruir en 10 segundos. Exacto, sí, absolutamente. Por eso creo que esta persona tiene que cultivar determinadas habilidades día a día. Eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero no solamente en el ámbito laboral. Hablando justamente de liderazgo y ya tal vez más metiéndonos en lo que es el empresarial en sí, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Pero habría que también ver de dónde focalizarlo, ¿no? Exacto. Y me gustaría ver desde dónde por ahí lo podés focalizar vos, desde el liderazgo en sí, de si es positivo tener un líder, calculo que obviamente que sí, pero
qué vicisitudes puede enfrentar uno en ocupar ese rol. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. En la medida en que el líder responda al contexto que se le solicita, yo no encontraría desventajas. Digamos, estamos hablando de que puede aumentar el clima laboral, que aumenta el rendimiento, que el trabajo en equipo se incrementa, que hay mayor participación de los empleados, que hay más motivación, que se trabajan objetivos a corto, mediano y largo plazo. La verdad que las ventajas son muchísimas. ¿Qué pasa? La única desventaja que yo puedo llegar a encontrar es que aparezca un líder que no responde al contexto que lo necesita, digamos, ¿no? Y también cuando nos encontramos con líderes cuya motivación para ser líderes nace de una gran inseguridad personal, por ejemplo, ¿no? Esto de decir, bueno, quiero ocupar un lugar de liderazgo porque me siento me siento muy chiquito y quiero ejercer el poder. Ya no estamos hablando de un liderazgo efectivo. Sí es un líder, sí quizá tiene capacidades de influenciar, pero tenemos en la historia millones, no sé si millones, pero muchísimos ejemplos de grandes líderes de causas nefastas, ¿no? Exacto, sí, que no deja de ser un líder, al fin y al cabo. Por supuesto, son Cada líderes. grupo persigue su finalidad y necesita de un líder. Ejercieron su a influencia ante personas que quizá necesitaban un líder carismático, un líder paternalista, ¿no? Que necesitaban seguir una causa ciegamente, etcétera. Y bueno, lo hicieron, la influencia la ejercieron efectivamente. Ahora, es discutible pensar si eso, digamos, es liderazgo o no. Sí, es liderazgo. Es así, es liderazgo, pero bueno, de causas que no han aportado positivamente. Es una herramienta, ¿no? uno después ve para qué Exacto. lo utiliza. Es una habilidad de mover una energía hacia la influencia con el propósito que vos tengas, ¿no? A veces hay trasfondos en estos líderes, como vos bien marcás, Caro, que no son de lo más agradables a historias personales. A ver, las empresas creo que están llenas de personas que tienen esta motivación desde la insignificancia, ¿no? Desde el deseo, necesidad de importancia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo estoy viendo que mi equipo está creciendo y ya lo vivo como una amenaza. Ya ahí el liderazgo está empezando a desdibujarse un poco. Bien. Y hablando de estas cuestiones, ya que estamos tan adentrados en el mundo empresarial, en la formación de líderes, Sí. Hay por ahí dando vueltas unas 5 mentalidades claves para un líder, según Howard Gardner. De Gardner, sí. Contanos un poquito más acerca de esto, por favor. Bueno, esto creo que ya cada vez vamos más hacia lo específico, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de mentalidad debería manejar un líder? A ver, por empezar, más allá de todo el tiempo, la cuestión del dejar ser, del pedir consenso, etcétera, tiene que tener una mentalidad disciplinada, una mentalidad que sea capaz de organizar, de planificar, de generar procesos y estructuras, porque siempre que me estoy ocupando de un grupo, hasta un director técnico, por ejemplo, de fútbol, tiene que tener una cierta capacidad de organización, proceso y estructura, ¿no? Mentalidad creativa es, una mentalidad que sea lo suficientemente disruptiva como para cada tanto estimular esa estructura a través del cambio, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de generar estructura y después la capacidad de romper esa estructura para crear una estructura nueva. Una mentalidad respetuosa creo que es fundamental, o sea, el hecho de tener conciencia de las diferencias, el respeto, la tolerancia por lo que es distinto dentro de un mismo equipo, una mentalidad sintetizadora, o sea, yo recibo feedback de todos mis seguidores y tengo que tener la capacidad de generar una síntesis de todo eso, ¿no? Y por último, mentalidad ética, o sea, una persona íntegra, claro, una persona con valores, una persona que respete la misión tanto organizacional como la personal, digamos, si mi misión personal está en contradicción con mi misión organizacional, Y va a estar un poco difícil. ahí volvemos a la incongruencia de la que hablábamos antes. A tomar nota, entonces, las 5 mentalidades de Howard Gardner para ser un buen líder. Y, Caro, queremos saber, como última pregunta para hacerte, ¿qué recomendás al futuro empresario que está escuchando esta última emisión? Con respecto a todo este tema de liderazgo, mira, yo lo que siempre digo es lo siguiente. Estamos hablando de los empresarios, etcétera, pero el empresario es un ser humano que tiene una vida. Entonces, me parece que lo que es fundamental es que podamos chequear cómo lideramos nuestra propia vida, ¿no? Cómo lideramos nuestras relaciones, cómo lideramos nuestra familia, cómo lideramos nuestra relación con nuestra salud. O sea,
autoconocimiento y la autoobservación son lo que van a posibilitar el empoderamiento. Muchas veces no nos damos cuenta que en todas las situaciones de la vida estamos en situaciones de poder generar un cambio, de poder generar algo distinto. Entonces, uno piensa que quizá el liderazgo es algo que uno tiene que ir a estudiar a la universidad, pero la realidad es que autoobservándose y empezando a liderar su propia vida, empieza a generar esta organicidad, esta autenticidad de la que hablaba antes, para después trasladarla a un ámbito laboral, ¿no? Entonces, me gustaría dejar preguntas para que las personas que nos escuchan puedan empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué ajustes debería hacer para liderar mi vida mejor y a partir de eso liderar mejor en el equipo donde se me lo demande, ¿no? Me gustaría que pensaran, ¿no? ¿Cuál es tu visión de vida, por ejemplo? ¿Hacia dónde, qué tipo de vida querés tener? ¿Conoces tu propósito? ¿Para qué estás acá? A la hora de decidir algo, ¿qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Sos una persona que influye en tu círculo cercano? ¿Cómo te automotivás? ¿Cómo te sentís trabajando en equipo? ¿Cómo te sentís cuando tenés que dar una orden, por ejemplo, como padre? ¿No? ¿Cómo te sentís? ¿Ejercitás la disciplina y la creatividad en tu vida? ¿Sos una persona íntegra y congruente? O sea, tenemos muchísimas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, creemos que tenemos que formarnos en la mejor universidad para ser grandes líderes, cuando en realidad tenemos que descubrir nuestras propias capacidades día a día, ver qué tipo de líderes podríamos ser, ajustar las habilidades que necesitamos ajustar para adaptarnos al contexto que nos lo solicita, ¿no? Entonces creo que liderazgo es algo que hay que vivirlo más que ejercerlo. Bien. Está todo dicho. Y al unísono. Así pasaba Caro González Portino. ¿Hay algo más para cerrar? Ay, mira, a mí me gustaría cerrar con una frase de Mandela. Si vamos a hablar de líderes, creo que sería la ideal, ¿no? Dice, un líder es como un pastor. Se queda detrás del rebaño dejando que los animales más hábiles caminen adelante mientras todos los demás lo siguen sin darse cuenta de que en realidad están siendo dirigidos desde la retaguardia. Esa es una que me encantó. Y otra que me parece que cierra maravillosamente todo este concepto es: soy amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, ¿no? Entonces aprendamos a liderar nuestra vida para poder liderar equipos y lo que nos lo demande, ¿no? Bien, no solo en empresas, también en la vida hay que ser un líder de sí mismo. Así lo decía Caro González Portino, nuestra coach internacional certificada en la escuela de Anthony Robbins, que ha pasado por muchas historias de éxito y hoy nos trajo el tema central: liderazgo. Seguimos con más música en esta última emisión de la primera temporada, déjame decirlo así, de Money Maker. Esto es Girl from Mars, Blue Drag sonando en Money Maker. Swing. I crave that new crazy swing.